Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Luis Enrique Simón Trejo y vengo de la Universidad Intercultural de Chiapas de la carrera de licenciatura en médico cirujano y el día de hoy voy a hacer una pequeña práctica sobre la exposición de trastornos del neurodesarrollo, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos de los temas que vimos anteriormente en el semestre de la materia de psicopatología. Bien, comenzamos con los trastornos del neurodesarrollo. Yo hice un énfasis en estos dos temas que son los trastornos del espectro autista y trastorno por déficit de atención e hiperactividad porque son los más comunes en los pacientes y en la sociedad. Entonces, vamos a hablar de estos dos temas. Bien, de acuerdo al trastorno del espectro autista, o también conocido como TEA, es un trastorno heterogéneo del neurodesarrollo con grados y con manifestaciones que van a ser muy variables y que va a tener causas tanto genéticas como ambientales. ¿Okay? Se conoce a este trastorno como un trastorno del desarrollo porque generalmente los síntomas aparecen durante los primeros años de vida. Okay. Se utiliza este término espectro para describir el autismo porque existe una amplia variación en el tipo y la gravedad pues, de los síntomas que experimentan las personas con este tipo de trastornos. Bien, ¿y cuáles serán las señales y los síntomas, o también podemos decir así las características que van a tener las personas con este trastorno, con el TEA? Bien, como las personas con este tipo de trastornos van a tener dificultad para comunicarse e interactuar socialmente, y además tienen intereses un poco limitados y van a tener comportamientos que van a ser repetitivos. Claro, no todas las personas con estos trastornos van a tener todos los comportamientos que se van a observar, que se van a ver y que se los voy a mencionar en un momento. Que van a ser entre los comportamientos de comunicación e interacción social, pues se pueden incluir hacer poco contacto visual o hacerlo de manera inconsciente, tener la tendencia de no ver o de no escuchar a las personas, compartir rara vez los objetos o las actividades pues que les gustan, señalándolos o mostrándoselos a otros, ¿no? No responder, o también pueden demorarse en responder cuando se les llama por su nombre o mediante otros intentos verbales para captar su atención. O sea, si tú le puedes preguntar a una persona autista, o sea, se va a quedar así callada y no va a saber qué responder, como podemos ver en la serie muy conocida de The Good Doctor, donde el protagonista es autista y comenta él que no le gusta que le hagan preguntas, y cuando le hacen preguntas se queda así como que callado y pues no quiere responder, a menos le responde las preguntas a las personas con las que él ya tiene confianza y con las que pues le muestra quizá un poco cariño, ¿no? Pero más con las que ya tiene confianza en hablar. Bien, también estos pacientes van a tener dificultad para seguir las conversaciones. A menudo hablar durante largo tiempo sobre un tema que prefieren, sin permitir que otros tengan la oportunidad de pues, responder, o sin darse cuenta los demás reaccionan con indiferencia, ¿no? Bien. También van a tener expresiones faciales, movimientos y gestos que van a coincidir con lo que están diciendo. Por ejemplo, pueden estarte hablando pues sobre no sé, sobre una guerra, y te van a estar haciendo gestos como que de amor, ¿no? O algo así. Sus expresiones pues faciales y sus movimientos pues no van a tener pues acorde con la conversación que tienes con ellos. Okay, van a tener también un tono inusual de voz que puede sonar como si estuvieran pues cantando, o un tono monótono y similar al de un robot. Sí,
Claro, de hecho, igual en la serie conocida de The Good Doctor, el protagonista pues habla así como que como robot, ¿no? Habla, pues, ya sabemos, ¿no? Como robot. Bien, también pueden tener problemas para pues, comprender el punto de vista de otra persona o no poder pues, predecir o entender las acciones de otros. Ok, bien, y entre los comportamientos restringidos o repetitivos se pueden incluir repetir ciertas conductas o tener comportamientos inusuales, como repetir palabras o frases. A esto pues se le va a llamar ecolalia. También mostrar un interés intenso y prolongado en ciertos temas como números, detalles o datos. También mostrar demasiado interés. Estas personas van a mostrar mucho interés en ciertas cosas como en objetos en movimiento o en partes de algunos objetos. También se puede, estos pacientes se van a molestar por algún cambio leve en la rutina. Y también estas personas van a ser más o menos sensibles que otras personas a los estímulos sensoriales, como pues tener sensibilidad a la luz, al ruido, a la textura de la ropa o a la temperatura. Bien, pero no todo es que tengan, no todo es malo para ellos, vaya, sino que también tienen unos puntos fuertes, como lo podemos apreciar aquí en la diapositiva, que es los puntos fuertes de estos pacientes, de estas personas que van a ser capaces de aprender detalladamente cosas y recordar la información por largos periodos de tiempo, ¿no? También van a tener una gran memoria visual y pues auditiva. Y normalmente estas personas van a sobresalir en matemáticas, ciencias, música y pues arte, ¿no? Bien, ¿y cuáles van a ser las causas por las que van, van a ser las causas o los factores de riesgo para pues, tener trastornos del espectro autista? Si bien pues los investigadores no saben cuáles son las causas exactas de los trastornos de este trastorno, que es del espectro autista, pero pues hay estudios que van a sugerir pues que los genes pueden actuar junto con las influencias del entorno, ¿no? Para afectar así el desarrollo en formas que pues, van a conducir al autismo. Okay. Estos son algunos factores de los que se les voy a mencionar que van a aumentar el riesgo pues, de tener el trastorno del espectro autista, que van a ser tener hermanos o trastornos del espectro autista, tener padres o madres ya mayores, tener ciertas afecciones genéticas. Por ejemplo, las personas con trastornos como el síndrome de Down, el síndrome del cromosoma X frágil y el síndrome de Rett son más propensas que otras a tener pues algún trastorno del espectro autista, ¿no? Y por ejemplo, en tener los padres o mayores no puede ser, o sea, no que sean mayores como adoptivos, sino que por ejemplo los tengan a ese hijo. Por ejemplo, un señor y una señora pues van a tener a un hijo pues ya grandes, ¿no? A partir de los 30, que son embarazos de alto riesgo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y también otro factor que va a aumentar el riesgo de tener este trastorno, el TEA, que va a ser tener un peso muy bajo al nacer. Bien, ahora vamos a pasar sobre el otro tipo de trastorno, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ok, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también pues, conocido como TDAH, es una afección crónica que va a afectar pues, a millones de niños y pues a menudo va a continuar
con la edad adulta, al igual que pues, el TEA, con el trastorno del espectro autista, que va a iniciar desde muy pequeños, desde niños, y va a continuar así hasta pues toda la vida, ¿no? El TDAH va a incluir pues una combinación de problemas que van a ser persistentes, que van a ser tales como pues la dificultad para mantener la atención, la hiperactividad y el comportamiento impulsivo. Bien, a este tipo de niños se les va a conocer pues como los que son conducidos por un motor. ¿Por qué? Porque pues estos normalmente van a correr antes de poder caminar. Okay, van a avanzar muy rápido al poder caminar, quizá en los primeros 6 meses ya puedan caminar o algo así. Pueden ser descuidados y tener problemas con la coordinación. Dice pues un estudio, lo que plantea pues el manual del DSM-5, encontró que pues, estos niños o estas personas con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad van a necesitar más atención de urgencia por lesiones y envenenamiento accidentales que los niños que no van a tener el TDAH. ¿Okay? Tienden a ser impulsivos, a decir pues cosas que lastiman los sentimientos de otros y pues no van a ser populares en el colegio, en la escuela. Bien, su inteligencia va a ser normal, van a tener o sea, su inteligencia va a ser normal, pero van a tener un desempeño escolar deficiente. ¿Ok? Estos tipos de pacientes pueden ser tan infelices que incluso pues pueden cumplir los criterios para un trastorno depresivo persistente, como es la distimia. Bien, también el TDAH va a tener una preponderancia en varones de 2-1 o quizá hasta más. ¿Okay? Bien, la proporción que va a ser entre varones y mujeres es mucho menor, va a ser mucho menor entre adultos, pero pues la razón de este fenómeno aún no se conocen. Bien, el alcoholismo y el divorcio, así como otras causas de desintegración familiar, van a ser muy comunes en los ámbitos familiares de este tipo de personas. También los trastornos del aprendizaje se van a relacionar con el TDAH, que pueden ser uno de ellos son los problemas de lectura. Bien, y es muy probable que otros trastornos ocurran de modo concomitante con el TDAH, que pues algunos de ellos pueden ser trastornos específicos del aprendizaje, un trastorno obsesivo compulsivo o también pues un trastorno de tics. Bien, de acuerdo para diagnosticar pues o para saber si un paciente tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se debe de centrar mucho en la duración y datos demográficos, que son el paciente va a tener el trastorno de 6 meses o más y va a tener un inicio antes de los 12 años de edad. En la discapacidad va a tener pues una disfunción laboral, educativa, social o también personal. El TDAH se puede confundir con otros tipos de trastornos, ¿no? Los cuales van a ser discapacidad intelectual, trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, trastorno del espectro autista, trastorno de la conducta, trastorno desafiante por oposición, trastorno explosivo intermitente, trastornos del aprendizaje específico, trastornos de desregulación disruptiva del estado de ánimo
y trastornos psicóticos u otros trastornos mentales o de la personalidad. Con todos esos diagnósticos, con todos esos trastornos se pueden confundir, pero pues como les hablé al principio, y el trastorno del espectro autista es uno de los más comunes. Bien, y para pues poder especificar si nuestro paciente tiene TDAH, en los últimos 6 meses va a haber una presentación pues, con predominio de déficit de atención. Ahí se van a cubrir los criterios para falta de atención, pero no los de hiperactividad, impulsividad, porque pues también estos pacientes pueden que tengan un TDA, pero sin la H, o sea, un trastorno de déficit de atención, pero sin la hiperactividad. Y va a haber una presentación también con predominio de hiperactividad, impulsividad, que es el caso contrario. O también puede haber una presentación combinada que van a cumplir con los dos criterios, tanto con el déficit de atención como con el de hiperactividad. Y pues también se debe especificar si cuando pues la condición va a persistir, que va a ser hasta la edad adulta. Bien, es posible que pues en la edad adulta se van a perder unos síntomas que no sean suficientes, que de manera pues los criterios completos ya no se van a cubrir, pero va a persistir la disfunción. También se debe de especificar la intensidad actual, ya sea que puede ser leve, si se identifican síntomas escasos, o moderada, que va a ser como intermedia si se identifica, pero pues no tanto, y la grave, que se van a experimentar muchos síntomas, mucho más de los que pues, se requieren para pues establecer el diagnóstico. Bien, ahora vamos a ver los trastornos de ansiedad. Bien, los trastornos de ansiedad van a ser, yo igual pues los puse como los más comunes, ¿no? Que van a ser los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos obsesivo-compulsivo y el trastorno de pánico. Ok, proseguimos. Bien, el trastorno de ansiedad generalizada, o también pues conocido como el TAC, ¿no? Pues puede ser pues, difícil de diagnosticar, ¿no? Porque pues el nerviosismo va a ser moderado y crónico y no existen pues ataques de pánico. La preocupación en el TAC con frecuencia inicia por cuenta propia, ¿no? Al parecer pues no puede tener, no tiene alguna causa, ¿no? Y ojo, va a ser muy difícil de controlar, ¿no? Pues además pues después de todo no solo pues se trata, ¿no? de preocupación, como dicen, ¿no? Pues una persona puede estar muy preocupada y las otras, no sé, los familiares van a decir, no, tranquilos, de seguro es la preocupación, ¿no? Y le van a decir, no, es algo que nos puede afectar a todos, ¿no? Pero, no, sin embargo, pues hay diferencias, ¿no? Entonces, y una de ellas es pues que pues la preocupación en el TAC con frecuencia inicia por cuenta propia, ¿no? Sin causa, y que va a ser muy difícil de controlar, ¿no? Va a presentar pues una serie de síntomas que van a ser físicos y que se van a acumular hasta generar una sensación de inquietud agitada en una cascada de pues que va a ser de desdicha y sufrimiento, ¿no? A mí pues me ha tocado ver a personas y a conocidos míos, bueno, amigos, ¿no? De que han tenido pues un ataque de pánico por no ataque de pánico porque pues es un trastorno de ansiedad general, pero que sí tienen un trastorno de ansiedad porque se preocupan muchísimo, ¿no?
Y algunos pacientes pues con TAC van a ser capaces de indicar lo que le va va a generar nerviosismo. Otros no, otros simplemente no. Es como pues igual si tú le preguntas pues oye a un paciente, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué es lo que te causa nerviosismo? Algunos no te lo pueden decir porque por el simple hecho de pensar en lo que les causa nerviosismo, ahí es donde le va a entrar la preocupación y entonces se va a pensar, a desesperar y va a tener lo que les comenté de una sensación de inquietud y, y va a tener sufrimiento, ¿no? Entonces por eso hay algunos pacientes que mejor no son, mejor no te dicen y no, pues no son capaces pues de indicar lo que le va a generar nerviosismo, ¿ok? Este trastorno es común que inicia alrededor de los 30 años de edad. Bien, y se va a identificar normalmente en hasta el 9% de la generación adulta, de la población general adulta. Y como pues, lo que se ve en el manual de DSM-5, que va, como los otros trastornos así de ansiedad, va a predominar en las mujeres. Bien, la preocupación excesiva y pues difícil de controlar en torno a una gran variedad de cuestiones, ya sea salud, problemas familiares, dinero, escuela o trabajo, va a dar origen a malestares físicos y mentales, los cuales van a ser pues, tensión muscular, inquietud, tendencia al cansancio y la irritabilidad. También van a tener una concentración deficiente y problemas de insomnio. Bien, la duración de este trastorno, pues la mayor parte de los días va a ser durante 6 meses o más, ¿no? Se debe de observar eso. También se debe de observar pues una discapacidad o molestar, ya sea pues una disfunción laboral, educativa, social o personal, ¿no? Y pues los diagnósticos diferenciales de este trastorno van a ser pues el trastorno por consumo de sustancias y físicos, trastornos del estado de ánimo, otros trastornos de ansiedad, el TOC, el TEPT y una preocupación realista. Bien, ahora vamos a pasar al trastorno obsesivo compulsivo. Bien, entonces el trastorno obsesivo compulsivo va a ser igual un trastorno crónico que va a ser duradero, va a estar frecuente, que se va a caracterizar pues por pensamientos incontrolables y que van a ser recurrentes, que son las obsesiones, y también que pueden llevar a las personas a tener comportamientos repetitivos o compulsiones. Dicha de otra forma, aquí lo pueden ver en la diapositiva, las obsesiones son ideas recurrentes, indeseables, que se entrometen en la conciencia. El paciente suele tratar de suprimirlas, ignorarlas o neutralizarlas. Y en cambio las compulsiones van a ser comportamientos y ciclos repetidos. En ocasiones van a ser mentales, que van a seguir reglas y que van a corresponder a obsesiones, cuyo objetivo es aliviar la tensión. El paciente pudiera tratar de retirarse a ellas, ¿no? El paciente pues, puede presentar ya sea obsesiones o compulsiones, o incluso ambas, que van a generar un malestar y van a requerir tanto tiempo que interfieren con las rutinas ya acostumbradas que va a tener el paciente. Bien, las obsesiones más comunes van a incluir el tener miedo a los gérmenes o a contaminarse, ansiedad de olvidar, perder o extraviar algo, sentir temor de perder el control sobre su propio comportamiento, tener pensamientos agresivos hacia los demás o incluso hacia él mismo, tener pensamientos no deseados, prohibidos o tabúes relacionados con el sexo, la religión
o algún daño. Desear tener también las cosas simétricas o en perfecto estado. ¿Okay? En cambio, las compulsiones comunes van a incluir limpiarse o lavarse las manos excesivamente o ordenar u organizar artículos de una forma particular y precisa. Comprobar repetidamente las cosas, como asegurarse de que la puerta esté cerrada o que el horno esté apagado, ¿no? Y también estas personas van a contar, ¿no? Compulsivamente. Bien, también para tener en cuenta si nuestro paciente tiene este trastorno de obsesivo compulsivo, va a ser que van a tener una discapacidad o malestar que va a ser en forma característica, pues, y las obsesiones y las compulsiones, o ambas incluso, van a consumir al menos 1 hora o incluso más cada día que pasa, ¿no? Ahí va a ir aumentando de 1 hora a más, y que van a generar pues disfunción laboral, educativa, pues social o también personal. Bien, el diagnóstico diferencial del trastorno obsesivo compulsivo o TOC va a ser el consumo de sustancias y trastornos físicos, supersticiones que van a ser normales para ellos, ¿no? Y rituales que no generan tensión o discapacidad, trastornos depresivos también y psicóticos, trastornos de ansiedad y del control de impulsos, trastorno de la Tourette o trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Bien, ahora continuaremos con los trastornos depresivos. En los trastornos depresivos yo voy a brindar información sobre el trastorno depresivo mayor y sobre el trastorno bipolar número 1. Okay, el trastorno depresivo mayor se dice que un paciente que tiene uno o más episodios depresivos mayores y carece de síntomas maníacos o hipomaníacos va a padecer de trastorno depresivo mayor. Es una afección frecuente que se identifica en cerca del 7% de la población general, con una preponderancia en mujeres de casi 2-1. El trastorno depresivo mayor, este trastorno suele iniciar entre los 25 y 29 años. Claro, pero puede presentarse en cualquier momento de la vida, desde la niñez hasta la tercera edad. Su inicio puede ser súbito o de poco en poco, gradual. Los episodios van a durar en promedio de 6 a 9 meses. Claro, también igual su variabilidad va a cambiar, que también puede durar desde semanas e incluso hasta muchísimos años. El trastorno depresivo mayor va a tener una gran carga hereditaria. Los parientes en primer grado van a mostrar un riesgo varias veces superior al de la población general. Bien, algunos pacientes solo van a tener un episodio en toda su vida, ¿okay? Y esto se le puede denominar como trastorno depresivo mayor con episodio único. Sin embargo, casi la mitad de los pacientes que presentará un episodio mayor tendrá otro. Bien, en el momento en que se va a desarrollar un segundo episodio, inmediatamente debemos de cambiar el diagnóstico a trastorno depresivo mayor de tipo recurrente. Bien, estos pacientes van a desarrollar un cuadro cada 4 años aproximadamente, y va a existir una cierta evidencia de que la frecuencia de los episodios va a aumentar con la edad. Okay. Los episodios múltiples de depresión
van a aumentar en gran medida el riesgo de intentos de suicidio. ¿Okay? Y una de las consecuencias de este trastorno, una de las consecuencias más graves, como les dije, es el suicidio, que va a constituir acerca del 4% de los individuos que van a presentar con TDM. El 25% de los enfermos con TDM va a experimentar con el tiempo algún episodio hipomaníaco, que inmediatamente va a requerir otro cambio de diagnóstico. El diagnóstico diferencial de el TDM, el trastorno depresivo mayor, va a ser el consumo de sustancias y trastornos físicos, otros trastornos del estado de ánimo, de duelo y tristeza también, y trastorno esquizoafectivo. Bien, ahora con el trastorno bipolar número 1, esta es una abreviatura para poder describir cualquier trastorno cíclico del estado de ánimo que va a incluir por lo menos algún episodio maníaco. Antes, de hecho, se le denominaba como enfermedad maníaco-depresiva. Este trastorno va a afectar a varones y a mujeres en la misma proporción, y en total a cerca del 1% de la población general de adultos. El trastorno bipolar 1 va a tener una gran carga hereditaria. Okay. Los fármacos antidepresivos, la TEC o la terapia con luz brillante, pueden hacer que el paciente transite con mayor rapidez de una depresión a un episodio maníaco franco, y eso es lo que no queremos. Bien, hasta ahora en el manual, en el DSM-5, ¿no?, se va a recomendar, ¿no?, con cautela, así hace mención en el manual, que todos se va a tener que exigir todos los síntomas de que el paciente va a presentar el trastorno bipolar 1 cuando todos los síntomas maníacos o hipomaníacos, o sea, los debe de tener. No solo debe de tener la inquietud o la agitación que algunos pacientes experimentan tras el manejo de la depresión, claro. Bien, además, se debe de observar con precaución que los episodios del estado de ánimo no deben encontrarse sobrepuesto a un trastorno psicótico, específicamente en esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante o trastorno psicótico no específico, puesto que la evolución del trastorno bipolar número 1 va a diferir de modo impresionante, ¿no?, la de los trastornos psicóticos, y esto va a generar problemas de diagnósticos en casos de pacientes aislados. ¿Okay? Bien, lo que debe de tener de mucha importancia es que todos los pacientes con trastorno bipolar, ya sea el 1 o el 2, y las familias de estos pacientes deben de ser alertados para identificar los síntomas de la presión, ya que en México la bipolaridad está avanzando. Entonces existen alrededor de 2 millones de personas que presentan este trastorno, y el 40% no son tratadas. Okay. Y esto, al no ser tratadas, el trastorno de bipolaridad va a tener un riesgo alto
de suicidarse. ¿Okay? Algunos informes van a sugerir de que estas personas van a representar hasta una cuarta parte de todos los suicidios. Así como podemos igual observar que en la imagen que de 2 de cada 10 pacientes bipolares van a morir anualmente por suicidio y 3 de cada 5 pacientes intentan suicidarse al menos alguna vez en su vida. ¿Okay? Un episodio maníaco que fue causado por tratamiento, ya sea por fármacos, por TEC o la fototerapia, puede contarse para el diagnóstico del trastorno bipolar. Claro, si los síntomas de manía van a persistir más allá de los efectos fisiológicos esperados de la terapia. ¿Okay? El diagnóstico diferencial de el trastorno de bipolaridad va a ser el consumo de sustancias y trastornos físicos. También va a haber, puede confundirse con otros trastornos bipolares o también con el trastorno psicótico. ¿Okay? Muchísimas gracias por prestar atención al video. Este fue un pequeño resumen acerca de estos temas que debemos de tenerles de mucha importancia, ya que pues hay muchos pacientes que incluso pueden ser hasta familiares que cursan por alguno de estos trastornos y que no sabemos tratarlos. Sin embargo, nada más le ponemos nada más lo único que podemos decirles a veces es que tranquilo, vas a estar bien, recupérate. No, sino que debemos de escucharlos y tratar de ponernos en sus zapatos, porque no es nada fácil tener algunos de estos tipos de trastorno, no, ya que varios de estos, bueno, más acerca de los depresivos, van a tener pueden terminar en suicidio, vaya. Y pues de los de neurodesarrollo hay que comprender que no todos somos iguales. Incluso sí son algunas personas que no van a ser normales, se podría decir, no, pero que van a ser especiales. O sea, en el caso de que pues esas personas, si les agarras cariño o si ellas te tienen confianza, van a ser buenas personas, buenos amigos, y en cambio y eso está muy bien, ¿no? Entonces pues esperemos y que en algún tiempo igual futuro, ¿no? Pues mejore esta situación y que algunas personas, ya sea más a las personas que tienen un trastorno del neurodesarrollo, se les escuche y pues se les comprenda también, claro, y también pues que no hayan tantos suicidios acerca de estos trastornos como son los depresivos. Muchísimas gracias.